Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 29. Usaste el reino de la comprensión para amplificar el deseo de Marshall de TH, y la fruta oscura respondió a ese llamado. Sin embargo, la fruta oscura percibió la presencia oculta de Nika dentro de Marshall de TH. Estas dos líneas aparecieron en la mente de Ace, haciéndole estallar de risa. La situación le pareció sumamente divertida. TH era, sin duda, el recipiente más adecuado para la fruta oscura en aquella época. Su linaje, ambición, fuerza y la determinación inquebrantable que lo había mantenido encubierto a bordo del barco de Barba Blanca durante más de 20 años eran justo lo que la fruta oscura buscaba. Como Ace había predicho, al usar el reino de la comprensión para magnificar el deseo de TH, la fruta oscura fue atraída hacia él desde las profundidades del mar. Sin embargo, lo que Ace encontró aún más intrigante fue que la fruta oscura reconoció el poder de Nika y decidió ocultarse. El reino de la comprensión fue una manifestación de la extraordinaria perspicacia de Ace, combinada con el poder de Nika, derivado de la fruta humano modelo Nika, que residía en su hermano Luffy. Este poder otorgaba a su usuario una capacidad imaginativa que moldeaba la realidad misma. Una versión más avanzada del poder de Nika. La fruta humana, modelo Nika, solía considerarse la habilidad más absurda, ya que su cuerpo gomoso era solo un símbolo. Su verdadero poder permitía al usuario manifestar cualquier cosa imaginable. Controlar rayos, crear luz, crear objetos de la nada y lograr prácticamente cualquier milagro. Con suficiente imaginación, Nika, en teoría, podía usar o manipular cualquier habilidad de una fruta del diablo para ayudar en el combate. Debido a esto, Ace pudo utilizar el reino de la comprensión, una fusión de poder de Nika y su propia formidable percepción, aprovechando factores diabólicos e incluso tomando prestado de varias habilidades de frutas del diablo, incluida la fruta Pau Pau. Pero ahora, la fruta oscura, percibiendo el poder de Nika en el reino de la comprensión, se había ocultado deliberadamente. Esto confirmó la teoría de Ace. La fruta oscura, conocida como el poder más malévolo de la historia, capaz de despojar a otras habilidades de las frutas del diablo y permitir a su usuario cazarlas, era la antítesis natural de la fruta humano, modelo Nika, que otorgaba a su usuario una imaginación omnipotente. No era de extrañar que, en la línea temporal original, Luffy y Barba Negra se enfrentaran como enemigos natos en la isla Gaia, cada uno atraído por fuerzas completamente opuestas y albergando un desprecio innato el uno por el otro. Sus destinos estaban entrelazados como portadores de la fruta oscuro y la fruta humano, modelo Nika, respectivamente, destinados a una batalla de opuestos en esta era. Ahora bien, con estas dos fuerzas fundamentalmente opuestas coexistiendo en el mismo mar, el enfrentamiento era inevitable. Un día, lucharían a muerte. Por ahora, la fruta oscura se negaba a mostrarse en presencia de Nika. Ante el dominio de Ace sobre este poder, la fruta del diablo, supuestamente la más cruel, optó por ocultarse. Sin embargo, lo que más intrigó a Ace fue que la fruta oscura había detectado las débiles fluctuaciones del poder de Nika dentro de TH. ¿Seguiría la fruta oscura eligiendo a TH como su anfitrión en esta era? Ace esbozó una sonrisa irónica al observar la expresión desconcertada de TH. ¿Por qué, no pasó nada? TH se quedó mirando con la mirada perdida mientras la misteriosa luz que lo rodeaba se desvanecía lentamente, tragando saliva con dificultad. Si el hombre que tenía ante él no fuera el as, el indiscutible señor de los mares, TH podría haber pensado que alguien le estaba gastando una broma cruel. Pero como era Ace, TH sintió una creciente sensación de pavor en su corazón, como si algo siniestro acabara de ocurrir, algo fuera de su control. ¿Qué pasa, Ace?, preguntó Shanks con un tono de sospecha. Ace nunca actuaba sin un propósito. Ace había demostrado su fuerza, sabiduría y habilidad durante este conflicto, consolidando su título como el hombre más fuerte del mundo. Sin embargo, a pesar de la intervención de Ace, TH no había atraído ninguna fruta del diablo. Eso dejó a Shanks desconcertado. ¿Qué pasó, chico? ¿TH no puede atraer una fruta del diablo?, preguntó Barba Blanca con voz profunda y firme, con la mirada fija en TH. El hecho de que nada hubiera sucedido inquietaba a Barba Blanca. Confiaba en la fuerza y las habilidades de Ace. Ace ya había demostrado su destreza durante el incidente del Emperador de la Llama. Lo que le preocupaba era si algo había salido mal con TH, impidiéndole atraer una fruta del diablo, incluso con la ayuda de Ace. No, la atracción fue un éxito.
Sacó una de las 2 frutas del diablo más poderosas del mar, respondió Ace, sonriendo aún más mientras se giraba para mirar a Teach. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Las pupilas de Teach se dilataron por la sorpresa y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. ¿Una de las 2 frutas del diablo más poderosas? Repitieron Barba Blanca y Shanks, entrecerrando los ojos con asombro. Incluso Kaido, que había estado holgazaneando a lo lejos, bebiendo y observando el espectáculo, se había puesto serio. La primera persona en la historia en poseer una fruta del diablo la había descrito así. Su poder debía ser realmente aterrador. Las frutas del diablo de alto nivel podían elevar a sus usuarios al nivel de almirante simplemente por sus habilidades. Aunque raras, estas formidables frutas del diablo existían. Para ser clasificada como la fruta del diablo más fuerte, sus poderes deben superar incluso a aquellos que tienen habilidades extraordinarias en su era. Las pupilas de Shanks se entrecerraron cuando una sospecha comenzó a formarse en su mente. Si ahora le pidieran que nombrara la fruta del diablo más poderosa, Shanks podría haber creído que era la fruta llama llama de Ace, que había evolucionado hacia el poder del sol. La idea de que una fruta del diablo pudiera elevar a su usuario a un nivel que superaba incluso a los 4 emperadores nunca antes se había visto en los mares. Ni siquiera la fruta humano de Luffy, modelo Nika, con todo su poder mítico, pudo lograr tal hazaña por sí sola. Pero más allá de su inherente poder, fue el propio Ace quien desplegó todo su potencial. Las habilidades naturales de la fruta llama llama, si bien eran más fuertes que las de la fruta arena arena, eran aún más débiles que las de la fruta trueno trueno, un tipología de primer nivel. Su verdadero poder residía en las manos de Ace, no en la fuerza innata de la fruta. Ace había afirmado que había 2 frutas del diablo más poderosas que todas las demás. Una de ellas debía ser la fruta humano modelo Nika, que Luffy había comido. Podría ser el otro. Las pupilas de Shanks se contrajeron aún más cuando se dio cuenta. La fruta más singular del tipología. La fruta oscura, dijo Ace, mirando a Teach con una sonrisa cómplice. Estas palabras provocaron un escalofrío en la columna de Teach, haciéndolo temblar. Como pensaba. Es el poder más maligno de la historia. La fruta oscura. Dijo Shanks, con la mirada fija en Teach, empapado en sudor. ¿La fruta oscura? ¿Hablas en serio, Shanks? Preguntó Kaido mientras se acercaba, con un tono repentinamente profundo y serio. Miró a Teach, que ahora temblaba bajo la presión. ¿Cómo podría una persona tan insignificante como Teach atraer la fruta oscura? Entonces, ¿por qué no apareció la fruta oscura? ¿Por qué? Gritó Teach, perdiendo el control. Temblaba y miraba a Ace con desesperación. Durante más de 20 años, la fruta oscura había sido su obsesión. ¿Por qué no se manifestaba? Porque se asustó por mi poder, que se opone directamente a él. El poder de Nika, respondió Ace con una leve sonrisa, observando el desenlace de Teach con tranquila diversión. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Las pupilas de Shanks, Barba Blanca y Kaido se contrajeron hasta sus límites al mismo tiempo. Nika. Las pupilas de Barba Blanca, Shanks y Kaido se contrajeron en estado de shock. Rayleigh, sentado cerca y observando el desarrollo de los acontecimientos, también tembló. Estos hombres se encontraban en la cúspide del poder del mar. Barba Blanca y Kaido fueron miembros de los infames piratas de las rocas. Rayleigh acompañó a Roger a la última isla, Raftel, donde vieron lo que Joy Boy dejó atrás. Shanks, aunque no pudo llegar a Raftel debido a una enfermedad, aprendió muchos de los secretos del mar gracias a su singular perspicacia. El nombre Nika les resultaba demasiado familiar. Se decía que Nika, el legendario guerrero de la liberación, poseía un cuerpo gomoso. Era venerado mundialmente como Nika, el dios sol por liberar esclavos y establecer un vasto reino hace más de 800 años. En la era anterior, quien ejercía el poder de Nika era Joy Boy. Y ahora, Ace, ¿podría realmente estar usando el poder de Nika? Esta impactante revelación dejó a los que estaban en lo alto del mar mirando a Ace con incredulidad. Nika. Ya lo entiendo. Así es como puedes usar múltiples poderes de fruta del diablo. Exclamó Shanks con voz llena de asombro. Finalmente comprendió por qué Ace había podido manejar 6 habilidades diferentes de frutas del diablo durante la ejecución pública. El poder de Nika otorga a quien lo usa una imaginación ilimitada. Todo lo que imagina puede hacerse realidad. El usuario lucha con su imaginación como arma. Ace, que aparentemente podía manifestar las habilidades de cualquier fruta del diablo, no solo estaba aprovechando al azar factores diabólicos, sino que estaba usando el poder de Nika para convertirlos en realidad.
Sin embargo, Shanks sabía que había algo más. Aunque el poder de Nika permite al usuario hacer lo que desee, probablemente no pueda transformar directamente los factores demoníacos en habilidades. Ace debió haber superado incluso las limitaciones del poder de Nika. Ace no solo había desarrollado la fruta llama llama en un poder similar al del sol, sino que también había desarrollado las habilidades de Nika más allá de su alcance original. Ace había logrado superar al legendario dios del sol Nika. Esto era casi una broma para la gente del mar. Si bien la fruta llama llama de Ace había crecido hasta convertirse en un poder solar, Shanks nunca había imaginado que las habilidades de Nika pudieran llevarse más allá de sus límites. Nika era conocida como una de las fuerzas más traviesas y poderosas del mar. Pero ahora, ¿podría Ace realmente ejercer un poder que trascendiera sus límites? Aún más asombroso era que Ace era hijo de Roger, el capitán más respetado por Shanks. Era simplemente imposible que alguien con la sangre de Roger consumiera 2 frutas del diablo. Además, Shanks había visto a Luffy comer la fruta humano, modelo Nika, y sabía que antes de despertar, los poderes de Nika solo otorgaban al usuario un cuerpo gomoso, no la imaginación que distorsionaba la realidad que vendría después. El gobierno mundial, temeroso del poder de Nika, había camuflado esta fruta Zoan mítica en una simple fruta gomosa de tipo paramesía. Pero ahora era Ace, no Luffy, quien poseía el poder de Nika. ¿Podría ser que Ace hubiera adquirido el poder de Nika de Luffy? Shanks no lo creía. Ace era hermano de Luffy, y siempre que hablaba de él, el vínculo fraternal entre ellos era evidente. Ace jamás le haría daño a Luffy. Además, Ace ni siquiera tenía el cuerpo de goma que deberían poseer los usuarios de Nika. En cambio, parecía que Ace solo había heredado el poder de la imaginación de Nika. ¿Qué estaba pasando? «Joy Boy, ¿será que eres Joy Boy?», preguntó Kaido, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Kaido llevaba mucho tiempo esperando la llegada de Joy Boy. Incluso le había dicho a su mano derecha, King, que quien lo derrotaría sería Joy Boy. El sueño de Kaido era desatar una guerra que sacudiera el mundo, pero en el fondo, su verdadero deseo era conocer a Joy Boy. Y ahora, el hombre que tenía ante él, Porgas de Ace, había demostrado un poder que lo superaba con creces. Ace, que ya había demostrado su fuerza durante la guerra, ahora afirmaba poseer el poder de Nika. El poder de Joy Boy. ¿Podría ser que este hombre fuera el Joy Boy que Kaido había estado esperando todo este tiempo? Ace, Joy Boy, murmuró Rayleigh con asombro. Era el poder de Nika. Y este poder se había infiltrado en Ace, el linaje de Roger. Rayleigh, quien una vez estuvo en la última isla, Raftel, quedó atónito ante este acontecimiento. No podía evitar maravillarse ante la intervención del destino. El destino no solo lo había llevado a unirse a la flota pirata del emperador de la llama de Ace, sino que ahora se encontraba ante Ace, quien había heredado el poder de Nika en esta era. Aunque Rayleigh todavía tenía muchas preguntas, como por qué Ace, claramente un usuario de la fruta llama llama, no tenía un cuerpo similar al caucho típico de la forma de Nika, era innegable que Ace poseía el poder y la imaginación exclusiva de Nika. Roger, voy a apostar mi destino por tu linaje. Rayleigh miró a Ace, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Aunque había estado en Raftel, la última isla, Rayleigh tenía la fuerte sensación de que Ace no era el verdadero Joy Boy. Sin embargo, Ace, quien portaba el linaje de Roger, poseía el poder de Nika y demostró una fuerza increíble durante el incidente de Entei, no era menos importante que el legendario Joy Boy. Lo que Joy Boy una vez logró, no podría Ace, con su fruta llama llama en evolución y el poder de Nika empujando hacia el poder del sol, lograr lo mismo. Rayleigh no podía esperar más. Tenía que arriesgarse con Ace. Aunque Rayleigh inicialmente se mantuvo al margen durante el incidente del emperador de la llama, incluso después de conocer a Shanks, apoyó firmemente a Ace. Sin embargo, no se había comprometido del todo a unirse a los piratas de Entei como hizo al tomar el mando de la segunda división. Rayleigh aún sopesaba sus opciones, considerando el conocimiento que le había proporcionado el legado de Raftel y Joy Boy. Incluso con el poder de Ace superando al de los 4 emperadores, aún no había tomado una decisión. Pero ahora, con Ace poseyendo el poder de Nika, Rayleigh estaba decidido. Se uniría a la flota pirata de Entei y apoyaría a Porgas de Ace, también conocido como el emperador de la llama. Tú. Barba Blanca miró a Ace, sus ojos temblaban de emoción. Roger, tu hijo, ha obtenido el poder de los dioses. ¿Joy Boy? No, no soy Joy Boy. Soy el emperador de la llama, Porgas de Ace. La próxima era me pertenecerá. Declaró Ace con una sonrisa segura, y su voz resonó por toda la sala.
Ahora que Ace había obtenido el poder de Nika y podía alzarse sobre el mar, ya no había necesidad de ocultar nada. Revelar la verdad sobre sus poderes no era una debilidad, sino una ventaja. Ace comprendió a la perfección los pensamientos de Rayleigh. Rayleigh, tras haber estado en Raftel, naturalmente estaría esperando la llegada del próximo Joy Boy. Aunque le había mostrado su apoyo durante la guerra, Rayleigh aún no se había comprometido del todo con la flota de Ace. Sin embargo, la revelación del poder de Nika probablemente sería la pieza final del rompecabezas que Rayleigh necesitaba para unirse a los piratas de Entei. El haki de observación de Ace lo confirmó. Podía percibir las emociones de Rayleigh. Al revelar el secreto de su poder Nika, Ace le ofrecía a Rayleigh una razón para unirse a él. Era una estrategia que también incitaría a otras figuras poderosas del mar a apostar por él. Para Ace, esta era una transacción sin costo alguno. Incluso si el gobierno mundial y todo el mar supieran que él ejercía el poder de Nika, ¿qué podrían hacer? Desde que adquirió la fruta puerta a puerta y superó a los 4 emperadores para alcanzar un nivel de poder de combate similar al de un emperador, no había nadie en el gobierno mundial, ni nadie al otro lado del mar, que pudiera detenerlo. Convertirse en el rey del mundo ahora era simplemente una cuestión de tiempo. ¿No es, Joy Boy?, murmuró Kaido, mirando fijamente a Ace. Luego se puso de pie. Entei, estaré esperando tu desafío en Onigashima. Kaido rió con ganas. No importaba si Ace era Joy Boy o no. Simplemente enfrentarse a alguien con el poder de Nika en esa época era como un sueño hecho realidad. Era el cumplimiento de su anhelo. Rugido. El cuerpo de Kaido se transformó rápidamente en su forma de dragón, y con un poderoso rugido, ascendió a las nubes, desapareciendo de la vista con King siguiéndolo. Ace observó con calma, sin mostrar intención de detenerlos. El banquete termina aquí. Ace se puso de pie y sonrió levemente. Silbido. Todos los miembros de la flota pirata de Entei permanecieron al unísono, preparados para lo que venía a continuación. Rayleigh, sin embargo, permaneció sentado, observando a Ace en silencio. Rayleigh, ¿estás listo para seguirme y poner el mar patas arriba?, preguntó Ace con una amplia sonrisa. Por supuesto, respondió Rayleigh, sonriendo como si estuviera reviviendo el momento en que conoció a Roger. Las lágrimas se acumularon en sus ojos al ponerse de pie. Capitán de la División 0, ¿ese será tu título, Rayleigh? Ace sonrió ampliamente mientras lo miró. La gran flota de los piratas de Entei, capitán de la División 0, Silvers Rayleigh, el Rey Oscuro. El banquete organizado por los piratas de Entei, al que asistieron los 4 emperadores, los piratas del pelo rojo, los piratas de barba blanca y Kaido de las bestias, había llegado a su fin. Kaido, quien había viajado desde el Nuevo Mundo con la intención de apoderarse de las habilidades de Ace para cazar demonios, se transformó en su forma de dragón azul y partió. Sin embargo, su propósito había cambiado. Kaido ya no buscaba simplemente el poder. Ahora se preparaba para desafiar al hombre que había alcanzado la cima del mar en esta era. El emperador de la llama, Porgas de Ace. A pesar de la arrogancia de Kaido y su tendencia a confiar en su casi inmortalidad para imponer su voluntad a otras fuerzas, no era solo un bruto sin mente. El hecho de haber conquistado el país de Wano demostraba su astucia. Basándose en la fuerza que los piratas de Entei demostraron durante la guerra, Kaido sabía que sus piratas de las bestias prácticamente no tenían ninguna posibilidad de victoria si se enfrentaban solos a las fuerzas de Ace. Incluso la más poderosa de las 3 grandes potencias, el cuartel general de la Marina, había sido derrotada rotundamente por la flota pirata de Ace. Los 5 ancianos del gobierno mundial tuvieron que intervenir para evitar la aniquilación total. Sin su intervención, la Marina habría sufrido pérdidas catastróficas. Dado que el cuartel general de la Marina no podía igualar el poder de los piratas de Entei, Kaido comprendió que su propia tripulación tampoco tendría ninguna oportunidad. Sin embargo, en lugar de miedo, Kaido sintió euforia. Nunca imaginó que Porgas de Ace, también conocido como Entei, poseería el poder de un dios, Nika. Aunque Ace negó ser el legendario Joy Boy, y su poder difería del de la forma tradicional de Nika, con su cuerpo de goma, Kaido no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a Nika en esta era. Para él, fue un golpe de suerte increíble. Kaido no iba a dejar pasar esta oportunidad. Pero para librar una guerra contra Nika, necesitaba un aliado. Su próximo destino. El Nuevo Mundo, Totoland, hogar de los piratas de Big Mom de los 4 emperadores. Mientras tanto, los otros 4 emperadores, los piratas pelirrojos y los piratas de barba blanca, también habían partido del archipiélago Sabaody, regresando al Nuevo Mundo.
Shanks pelirrojo había venido del Nuevo Mundo para enfrentarse directamente a Ace. Lo que descubrió en el banquete fue aún más significativo de lo esperado. Ace era hermano de Luffy y poseía el poder de Nika, la fruta humana. Modelo Zoan mítico. Nika residía en el cuerpo de Luffy en la forma de la fruta Goma. Aunque esta fruta del diablo aún no había despertado, Shanks estaba seguro de que Nika pronto emergería de Luffy porque la fruta humana lo había elegido. En esta era, aparecieron dos encarnaciones de Nika. Luffy, elegido por la fruta humana. La Zoan mítica, Nika, y Ace, quien ya había ascendido a la cima del mar, superando incluso a los 4 emperadores en fuerza. Con Rayleigh dedicándose por completo a los piratas de Ente y como capitán de la División Zero, la flota pirata de Ace se había convertido en la única fuerza capaz de enfrentarse directamente al cuartel general de la Marina. La flota era ahora el grupo más controvertido en los mares. Ace, el hermano de Luffy y el Entei, había inaugurado una nueva era. Esta era la que Shanks había esperado durante tanto tiempo, aunque había llegado antes de lo previsto. Y esta era se llamaría la Era de las Llamas. Incluso si Luffy despertara como Nika, no cambiaría el hecho de que en esta era, Ace reinaba como el emperador de la llama. Los piratas del pelirrojo tendrían que considerar cuidadosamente su lugar en esta nueva era. Mientras que Shanks una vez apostó por el potencial de Luffy, Rayleigh apostó por Ace, uniéndose a él y a los piratas de Entei. En el banquete, Shanks también descubrió la verdadera identidad de Marshall de Teach, un hombre con la capacidad de consumir múltiples frutas del diablo. Teach buscaba una de las habilidades más poderosas de las frutas del diablo, la fruta oscura. Afortunadamente, bajo la influencia del poder Nika de Ace, Teach aún no había adquirido esta peligrosa fruta, que se oponía a las habilidades de Nika. Aunque Shanks no estaba seguro de dónde había ido la fruta oscura, no le dio vueltas. Ni siquiera el gobierno mundial, con todos sus recursos, había logrado localizar la fruta humana, la mítica Zoan Nika durante 800 años. Encontrar la fruta oscura sería igual de difícil. Más importante aún, la fruta oscura había llamado la atención de Ace. Aunque su influencia aún no rivalizaba con la del gobierno mundial, era el que más sabía sobre frutas del diablo en el mar. En la larga historia del mundo, nunca hubo nadie como Ace. Alguien que pudiera llevar los límites de los poderes de la fruta del diablo más allá de lo que se creía posible. Nunca ha habido una persona que posea la fruta mera y a la vez ejerza el poder de Nika. Sin embargo, Ace, con sus métodos ocultos, ha dominado las habilidades de todas las frutas del diablo, un poder sin precedentes en la historia. Ha alcanzado la perfección absoluta de los poderes de las frutas del diablo. Aunque la fruta oscura está en igualdad de condiciones con la fruta humana, la forma mítica Zoan Nika, Shanks cree firmemente que es solo cuestión de tiempo antes de que Ace, quien posee la habilidad de fruta del diablo más poderosa jamás conocida, reclame la fruta oscura para sí mismo. Lo que Shanks debe considerar ahora es cómo apostar en esta nueva era y decidir el rumbo futuro de los piratas del cabello rojo. De los 4 emperadores restantes, los piratas de Barba Blanca son los que menos se preocupan por esta nueva era. Tranquilos y serenos, abandonaron el archipiélago Sabaody y regresaron al Nuevo Mundo sin intención de reconocer los cambios que los rodeaban. Para los piratas de Barba Blanca, la familia es primordial. Así como Barba Blanca sigue envejeciendo, dependiendo de infusiones continuas y dispositivos médicos para mantener sus constantes vitales, su otrora poderosa tripulación pirata también ha comenzado a debilitarse con el tiempo, reflejando el declive físico de su anciano líder. Hubo un tiempo en que los mares estaban dominados por Barba Blanca. Ahora, esta nueva era será definida por el Emperador de la Llama. A bordo del barco de los piratas de Barba Blanca se encontraba un desilusionado Teach. La fruta oscura, buscada durante años de escondite en los piratas de Barba Blanca, finalmente estaba a su alcance gracias a la influencia de Ace. Sin embargo, bajo el influjo de los poderes Nika de Ace, la fruta oscura se ocultó una vez más, dejando a Teach, quien había esperado más de 2 décadas, completamente perdido. Sentía como si el destino se estuviera burlando de él. La fruta oscura, atraída por el inmenso poder de Ace, finalmente se ocultó por culpa de él. Teach se preguntó si su destino era no obtenerla jamás. Sentado en la cubierta, contemplando el mar, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Papá Marco frunció el ceño levemente mientras observaba al preocupado Teach. «Déjalo en paz, Marco», respondió Barba Blanca. «Aunque Teach me haya ocultado cosas, sigue siendo mi hijo. Es de la familia. Y no hay de qué preocuparse». Barba Blanca sonrió levemente, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba.
Al fin y al cabo, soy Barba Blanca. Ace observó cómo los piratas de Barba Blanca y los piratas del pelo rojo se alejaban, con una sonrisa burlona en los labios. Teach jamás podría reclamar la fruta oscura. Sintiendo el resurgimiento del poder de Nika en Ace, la fruta oscura jamás elegiría a Teach como su portador. Entonces, ¿qué haría la fruta oscura ahora, tras reconocer la reaparición de Nika en esta era? Probablemente se desesperaría por encontrar un nuevo recipiente. Después de todo, la fruta oscura y el poder de Nika eran opuestos por naturaleza, destinados a chocar. Ace sonrió, sabiendo que esta era la oportunidad perfecta para tenderle una trampa. La fruta oscura estaba destinada a caer en sus manos. En cuanto a Barba Blanca, Ace ya había adivinado su futuro. Incluso sin la traición de Teach, la devoción de Barba Blanca por sus hijos sería su perdición en esta era. Barba Blanca, el otrora poderoso rey, acarreaba una debilidad que todos conocían. Su destino ya estaba sellado. Sarpen. Ordenó Ace riendo, de pie a bordo del Merry. ¿Sí? ¿Sí? Capitán. Gritaron las chicas en cubierta, levantando las manos emocionadas. Ja ja ja. Hace mucho que no oía la palabra zarpar. Entendido, capitán. Respondió Nojiko con una sonrisa radiante. En otro barco, Rayleigh, capitán de la División 0 de la flota pirata de Entei, estaba en cubierta junto a Shaki. Rayleigh rió con ganas. Sus ojos brillaban con un resplandor púrpura oscuro. Ace-chan, si quieres ir a Amazon Lily, te mostraré el camino, ofreció Shaki con una sonrisa, exhalando una nube de humo. ¿Irnos de viaje? Suena perfecto. Siempre y cuando el capitán use este viejo cuerpo, bromeó Rayleigh con una sonrisa. Mientras tanto, Iso, capitán de la segunda división de la flota pirata de Entei, habló desde otro barco. La vida de pirata bajo el mando del capitán Ace, la espero con ilusión. Con el poder de la fruta sombra de Merry en juego, los tres barcos, centrados alrededor del Merry, comenzaron a navegar al unísono. Rayleigh se erguía en la cubierta, riendo a carcajadas mientras observaba cómo las naves de vigilancia de los marines se dispersaban presas del pánico. Estas naves fueron enviadas para monitorear sus movimientos. Aunque el banquete entre los 4 emperadores había terminado y la amenaza de conflicto había pasado por ahora, los marines no podían bajar la guardia por completo. Conocían los riesgos, pero seguían observando a pesar de la posibilidad de ser aniquilados. Emperador de la llama, Porgas Dea se ha salvado. Informe al cuartel general de inmediato. Ordenó frenéticamente un contraalmirante de la marina a su mensajero. De repente, una violenta oleada de relámpagos negros y morados atravesó el cielo. Soy Silvers Rayleigh, capitán de la División 0 de la flota pirata de Entei. Declaró Rayleigh, con su haki conquistador resonando en el océano. 1 a 1, los marineros de los buques de guerra de la marina cayeron inconscientes. La proclamación de Rayleigh resonó a través de los mares. Había asumido el manto de capitán de los piratas de Entei, bajo el liderazgo de Porgas de Ace. Y con eso, Rayleigh anunció su nuevo destino. Amazon Lily. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cuartel General de la Armada, Oficina del Mariscal Sengoku, el almirante de flota de la Armada, conocido como el Buda de Sengoku y el general ingenioso, miró por la ventana hacia Marineford y suspiró. Aunque Marineford parecía inalterado, Sengoku sentía la pesada sombra de la derrota cerniéndose sobre él. La fuente de esta sombra no era otra que el hombre que había orquestado el incidente del emperador de la llama, un hombre cuyo poder superaba incluso al de los 4 emperadores. El emperador de la llama, Porgas de Ace. Ante los piratas de Entei, liderados por Ace, la armada sufrió su mayor derrota desde su fundación. El almirante de flota Kizaru fue capturado ante los ojos del mundo, y el almirante Akainu fue aplastado por Ace en una demostración pública de dominio. Sengoku, reconocido por su brillantez estratégica, fue superado por Ace en su duelo de ingenio. Si no fuera por la intervención del gobierno mundial y la implicación personal de los 5 ancianos, no se sabe cuántos de los marines de élite que se habían reunido en el archipiélago Sabaody habrían sobrevivido. Pero incluso con la intervención del gobierno mundial, y a pesar de la intervención personal de los 5 ancianos para detener la devastación, la influencia de Ace los obligó a ceder. La llamada destructora, símbolo de la justicia absoluta del gobierno mundial, fue suspendida en una medida sin precedentes. Ace había destrozado la noción de justicia absoluta que propugnaba el gobierno mundial. Aunque la mayoría de los marines de élite regresaron a Marineford debido a la tregua entre los 5 ancianos y Ace, el daño ya estaba hecho.
La fe en la justicia entre los oficiales y soldados de la Armada había comenzado a flaquear, ya sea Ace exponiendo la fea realidad de los dragones celestiales al mundo, o los 5 ancianos lanzando imprudentemente un Booster Call con ira, o Ace controlando magistralmente el campo de batalla y forzando un trato con Kizaru y los poderes más altos del mundo para detener el Booster Call y proteger a la gente de Sabaody. Cada acto pesó mucho en la conciencia de la Armada. Los marines, que se suponía representaban la justicia, se habían convertido, al final del incidente, en instrumentos de masacre a manos del gobierno mundial. Mientras tanto, Porgas de Ace, un pirata a quien el gobierno mundial catalogó de mal extremo, emergió como el salvador del pueblo. Ni siquiera los halcones de la Armada podían negarlo. Los roles se habían invertido. Los marines, antes protectores, se habían convertido en asesinos, mientras que los piratas se habían convertido en héroes. ¿Por qué?, murmuró Sengoku, mirando hacia Marineford, el supuesto bastión de la justicia, y suspiró profundamente. No era que la Armada fuera débil. Como una de las 3 grandes potencias del mar, la Armada tenía una ventaja abrumadora contra cualquiera de los 4 emperadores. Pero Ace era simplemente demasiado poderoso. Su fuerza, sabiduría y liderazgo superaban a los demás, colocándolo en la cima de esta era. En comparación, Sengoku, quien había consumido la fruta humano, modelo Buda y había alcanzado la sabiduría, la fuerza y el espíritu de Buda, se vio completamente superado. En todos los aspectos, fuerza, sabiduría y espíritu, Sengoku había sido aplastado por Ace. Ace fue la verdadera fuerza máxima de esta era. Para enfrentarse a un hombre como Ace, incluso la Armada tendría que experimentar cambios drásticos. La mirada de Sengoku se posó en el papel que descansaba sobre su escritorio, con expresión sombría. Sin importar las razones, una cosa estaba clara. Ace era simplemente demasiado poderoso. Ya fuera por la intervención de los 4 emperadores, los piratas del pelirrojo, Kaido o los piratas de Barba Blanca, la Armada, bajo su liderazgo, había sufrido una derrota devastadora. Esto era un hecho innegable. El propio Sengoku se había convertido en parte de la sombra del fracaso que se cernía sobre Marineford. El primer paso para restaurar la confianza de la Armada y recuperar su sentido de justicia fue un cambio de liderazgo. Solo un cambio en la cúpula podría traer esperanza de recuperación. Con ese pensamiento en mente, Sengoku alisó el papel sobre su escritorio y comenzó a escribir su carta de renuncia, junto con su recomendación para el próximo almirante de flota. Durante años, se habían considerado 2 figuras para el puesto: el almirante Aokiji y el almirante Akainu. El primero representaba a las palomas y el segundo a los halcones. Sengoku y Garp habían apoyado a Aokiji durante mucho tiempo, pero los 5 ancianos y el gobierno mundial favorecían a Akainu, cuya fuerza y tácticas despiadadas lo convertían en su candidato predilecto. La postura agresiva de Akainu era sin duda más firme dentro de la Armada, especialmente tras la reputación de Aokiji de justicia perezosa tras el incidente de Ohara y los sucesos de Batter 7. Pero ahora Sengoku tenía un argumento sólido para Aokiji. Durante el incidente del Emperador de la Llama, Aokiji era el único almirante que no había sido derrotado a nivel mundial. Si la Armada quería limpiar la sombra de la derrota, Aokiji, que nunca había sido derrotado, era la elección natural para liderar. Tal vez, pensó Sengoku, esta derrota podría realmente resultar positiva. Sus ojos se iluminaron con resolución mientras comenzó a escribir. Estallido. La puerta de su oficina se abrió de golpe. Almirante de flota. La voz sonaba aterrorizada. ¿Qué pasa? La frente de Sengoku empezó a latir con frustración. El contraalmirante que tenía ante él era su principal oficial de inteligencia, el portador de malas noticias casi siempre. Últimamente, Sengoku temía su presencia. El almirante de flota, emperador de la llama, Porgas de Ace, ha zarpado del archipiélago Sabaody. El Rey Oscuro, Silvers Rayleigh, ha usado el Haki del Conquistador para destruir todos los barcos de la marina circundantes. Se ha autoproclamado capitán de la flota de los piratas de Entei. El Rey Oscuro Rayleigh se ha unido oficialmente al mando del Emperador de la Llama, Porgas de Ace. El contraalmirante de la marina, empapado en sudor frío, se puso firme y gritó. ¿Qué? Los ojos de Sengoku se abrieron en estado de shock. ¿Rayleigh es ahora el capitán de la División 0 del barco pirata Entei? Aunque durante el ascenso del Emperador de la Llama, Rayleigh salió de su escondite y se alió con Ace, no había declarado formalmente su lealtad a los piratas de Entei como hizo, quien se convirtió públicamente en el capitán de la segunda división de la Gran Flota. Rayleigh, sin embargo, simplemente actuó sin hacer ninguna declaración al respecto.
Sengoku, conociendo bien a su antiguo rival, pensó que Rayleigh, tras haber estado en Raftel y haber visto el gran tesoro secreto, aún podría dudar debido a lo que descubrió allí. Su decisión de actuar parecía estar motivada por el reconocimiento del linaje de Ace y la voluntad de Ede que veía en él. Pero ahora, justo el día que zarpa la flota de los piratas de Entei, Rayleigh ha declarado que se une y asume el mando de la División Zero. ¿Qué pudo haber ocurrido en el banquete del archipiélago Sabaody para que cambiara de opinión de forma tan decisiva? La frente de Sengoku brillaba de sudor. Por gas de Ace y los secretos que guarda, secretos que ni siquiera el cuartel general naval ni el gobierno mundial conocen, deben haber obligado a Rayleigh a unirse. Aunque la sabiduría de Sengoku le ayudó a reconstruir la situación, desconoce la naturaleza exacta de ese secreto. Sin embargo, está seguro de que es un secreto capaz de sacudir los mares y cambiar una era entera. De lo contrario, Rayleigh, quien una vez estuvo en la cima de la historia de la piratería, no habría tomado la decisión tan decisiva de unirse a los piratas de Entei. Lo que es aún más preocupante es la posibilidad de que otros ex miembros de los piratas de Roger sigan el ejemplo y se unan a Rayleigh en la llamada División Zero. Las venas de Sengoku latían con tensión. No es momento para la complacencia. Convoquen de inmediato a todos los generales de rango de vicealmirante y superior. Ordenó Sengoku con gravedad. Sí, señor. Exclamó el contraalmirante responsable de la inteligencia, presa del pánico. Sengoku se levantó, recuperando la compostura. Volteó la carta de renuncia sobre su escritorio y caminó hacia la sala de conferencias con paso decidido. Después de todo, seguía siendo el almirante de flota del cuartel general naval. Por el bien de la armada, haría una última resistencia. En la sala de conferencias, vicealmirantes y oficiales de alto rango llenaban la sala. Sin embargo, a diferencia de reuniones anteriores, donde se respiraba un feroz espíritu de lucha, esta vez el ambiente se sentía apagado. Todos, comenzó Sengoku, la última información confirma que el Rey Oscuro Silver Rayleigh se ha unido a los piratas de Entei como capitán de la División Zero. Las palabras de Sengoku conmocionaron a la sala. Varios oficiales temblaron visiblemente. Silver Rayleigh, el legendario pirata y mano derecha del Rey Pirata, se unía a los piratas de Entei. Esto significaba que el emperador de la llama, Porgas de Ace, no solo llevaba la sangre del Rey Pirata, sino que también se había asegurado la lealtad de su aliado más fiel. ¿Podría siquiera reunir a los miembros restantes de los piratas de Roger? Si es así, con estas figuras guiándolo, ¿quién podría impedir que Ace llegue a la isla final? ¿Podría ser que un nuevo Rey Pirata esté a punto de surgir? El ánimo entre los vicealmirantes se ensombreció aún más. ¿De verdad Rayleigh se ha unido? Aokiji, sentado a la cabecera de la mesa, le dirigió una mirada cómplice. ¿Capitán de la División Zero? Así que el puesto de capitán de primera división sigue reservado para él. Después de asegurar una transición sin problemas dentro de la armada y dejar a los generales pacifistas en su lugar, haría su movimiento. Convertirse en el capitán de la primera división de la flota de los piratas de Entei. Ahora, interrumpió Sengoku el silencio, anuncia las últimas recompensas para los piratas de Entei. Su voz resonó por toda la habitación, sacando a los vicealmirantes de su estupor. Seguimos vivos. Rugió Sengoku. La justicia prevalecerá. Sí, nos enfrentamos a la derrota, pero fue mi propio error de juicio, y la interferencia de los piratas pelirrojos, los piratas de Barba Blanca y Cairo de las Bestias, lo que nos condujo a ella. La justicia que defendemos aún no ha terminado. Seguiremos persiguiendo al emperador de la llama, Porgas de Ace. Actualizaciones de recompensas sobre el hombre que derrotó al cuartel general naval. ¿El propio Entei? Anúncialo. Resonó la voz de Sengoku. La última recompensa por la flota pirata de Entei. La justicia no puede terminar con nosotros. El feroz grito de Sengoku envió una ola de determinación a través de la habitación, reviviendo los espíritus de los vicealmirantes. Podría ser que la armada, e incluso los altos mandos del gobierno mundial, hubieran renunciado a cazar a los piratas de Entei. No, el cuartel general naval aún tenía fuerzas para perseguirlos. La guerra contra los piratas aún no había terminado. El apasionado discurso de Sengoku conmovió hasta las lágrimas a los vicealmirantes que gritaron al unísono. La justicia ganará. Los ojos de Sengoku recorrieron la sala. Mientras aún respiren, esta batalla está lejos de terminar. Seguirán luchando. Desencadenando el incidente del emperador de la llama que conmocionó al mundo. Deteniendo por la fuerza la llamada destructora, la encarnación de la justicia absoluta. Los oficiales de esta tripulación son famosos en todos los mares, y su fuerza rivaliza con la de cualquiera de los grupos piratas de los 4 emperadores.
Son, sin duda, la tripulación pirata más poderosa de los mares en esta era. Enemigos de la justicia. Aquellos a quienes el cuartel general naval jura perseguir. La flota pirata más poderosa del mundo, superando incluso a las tripulaciones de los 4 emperadores. Los verdaderos amos de los mares. La flota pirata de Entei. Anunciamos sus últimas recompensas. Braneu, responsable de las recompensas de la Marina, comenzó a revelar los nuevos carteles de recompensas uno tras otro. Primero, nacido en la Isla del Cielo, el músico de los piratas de Entei. Con los poderes de su fruta del diablo, puede aumentar la fuerza de combate de su tripulación mientras debilita a sus enemigos que pueden rivalizar con el líder del ejército del este del ejército revolucionario, la fruta vocal. Flame Musician Conis, líder de la flota de los piratas de Entei. Recompensa. 350 millones de bayas. Braneu levantó el cartel de recompensa de Conis y exclamó. A continuación, desde Eleas Blue, la espadachina de los piratas de Entei y excapitana de la marina de Logeturun. Su habilidad permitió a los piratas de Entei infiltrarse sigilosamente en el archipiélago Sabaody. Un espadachín capaz de golpear sin hacer ruido, conocido como el espadachín silencioso de las llamas. El dueño de la fruta transparente y líder de la flota de los piratas de Entei. Tasigi, el espadachín silencioso de las llamas. Recompensa. 450 millones de bayas. Braneu publicó el nuevo cartel de recompensa de Boschi en el tablero y gritó. También de Leas Blue, la doctora del barco de los piratas de Entei, ha despertado por completo los poderes de su fruta del diablo. Puede crear un poderoso campo de curación que revierte el poder de combate tanto del enemigo como del aliado. Durante el incidente del emperador de la llama, su Aki superó al de un vicealmirante del cuartel general naval. Su dominio de los 6 estilos también superó al de un vicealmirante. El maestro del Aki y el usuario despertado de la fruta curativa. El doctor caído en llamas Kaya, líder de la flota de los piratas de Entei. Recompensa. 680 millones de bayas. Braneu publicó el cartel detallado de recompensa de Kaya, y muchos vicealmirantes cayeron en un silencio incómodo, con sudor frío formándose en sus frentes. Estos piratas han crecido demasiado rápido. En tan poco tiempo, Tasigi, ahora conocida como la espadachín silenciosa de la llama, ha alcanzado un nivel que le permite desafiar a un vicealmirante del cuartel general naval. Y Kaya, la doctora caída de la llama, ha despertado su fruta del diablo y ha superado a los vicealmirantes tanto en Aki como en habilidades de combate. Y estos dos son considerados entre los miembros de menor rango de la tripulación de los piratas de Entei. Muchos vicealmirantes miraban en silencio los carteles de recompensas. Siguiente. Desde Eleas Blue. La francotiradora y timonel de los piratas de Entei. Frustró nuestras ejecuciones públicas y nos humilló ante el mundo. Con los poderes de su fruta del diablo, ejecutó públicamente a 3 dragones celestiales. El asesino más letal que acecha en las sombras, apretando el gatillo como la guadaña de la muerte misma. Líder de la flota de los piratas de Entei y usuaria de la fruta puerta a puerta, Flame Rose Nojiko. Recompensa. 800 millones de bayas. Braneu reveló el nuevo póster de recompensa de Nojiko. A pesar de que aún no ha despertado por completo los poderes de su fruta del diablo, su rol como verdugo de 3 dragones celestiales provocó un aumento significativo en su recompensa. Siguiente. Del West Blue. Un sobreviviente del incidente de Ohara. Después de una investigación, se descubrió que ella era la causa principal del Buster Golden y Slobby. Historiadora de los piratas de Entei, tenía solo 8 años durante su primera recompensa de 79 millones de bayas. Ahora, bajo la guía de un poderoso aliado, su amenaza a la justicia ha alcanzado niveles sin precedentes. Nico Robin, el hijo del diablo de las llamas, usuario de la fruta Flor. Recompensa. 1.000 millones de bayas. Braneu exhibió con orgullo el póster actualizado de la recompensa de Robin. Su recompensa representa más que solo poder, refleja la inmensa amenaza que representa para el gobierno mundial y la justicia misma. Como superviviente de Ohara, capaz de descifrar textos antiguos, Robin era peligrosa incluso con una recompensa menor. Ahora, bajo la protección de los piratas de Entei, su nivel de amenaza se ha disparado. Un asombroso billón de bayas. Esta es la última recompensa puesta por los marines sobre la cabeza de Robin. Y por fin. Nací en Arabasta, Grand Line. Una vez princesa de Arabasta, ahora repudiada por su reino y despojada de su nombre real. Una de los 3 usuarios de logia en el barco pirata Entei, ha despertado completamente sus poderes de fruta del diablo. Con un solo gesto, puede crear un infierno en el desierto.
Durante el incidente del Emperador de la Llama, enterró a todos en la casa de subastas GR-1 con su abrumadora fuerza. Un luchador aterrador, solo superado por los almirantes principales. La usuaria despertada de la fruta arena y líder de la flota de los piratas de Entei. Vivi, la princesa del desierto de las llamas. Recompensa. 1,39 mil millones de bayas. Braneu aumentó la recompensa actualizada de Vivi, gritando la cantidad en voz alta. Muchos vicealmirantes del cuartel general de la Armada apretaron los puños, con expresiones sombrías mientras miraban el hermoso rostro sonriente en el cartel de recompensa. Aunque algunos de los miembros anteriores de la flota de los piratas de Entei podrían no haber sido capaces de derrotarlos por completo, al menos podrían ofrecer pelea. Pero cuando se trató de la princesa del desierto de llamas, ni siquiera estaban calificados para desafiarla. Después de despertar los poderes de la fruta arena, una fruta del diablo tipología, incluso con un Aki promedio, ella podría fácilmente aplastar su Aki con sus inmensas habilidades de fruta del diablo. El despertar de la fruta arena le otorgó un poder muy superior al del Aki de los vicealmirantes del cuartel general naval. Con un solo gesto, podía transformar una isla entera en un infierno desértico. En semejante terreno, por mucho que enviaran vicealmirantes, todos perecerían. Aunque su poder destructivo de un solo objetivo podría no ser comparable con el de algunas de las frutas o anoparamesía más raras, en una guerra a gran escala, aquellos con poderes logia despertados no tenían rival. Vivi, la princesa del desierto de las llamas, fue una de los 3 usuarios despertados de logia de la flota pirata de Entei, y el marine estableció su recompensa en más de 1,3 mil millones de bayas. Siguiente. Nacido en la isla del cielo. El chef de los piratas de Entei. Posee una de las frutas del diablo más raras, una Zoan mítica, que se dice que está a la altura de la fruta pez, modelo dragón azul, usada por los 4 emperadores Kaido. Esta fruta es incluso más valiosa que las de tipología. Su habilidad le permite desatar llamas especiales que pueden quemar cualquier cosa, incluso el propio Aki. Durante el incidente del Emperador de la Llama, se transformó en un Susaku, infligiendo heridas graves a 3 vicealmirantes del cuartel general naval con un solo golpe. Ni siquiera el Aki de estos vicealmirantes pudo soportar el intenso calor de sus llamas. Su poder era tan abrumador que su Aki no pudo protegerlos completamente del daño. Su capacidad de combate individual supera incluso a la de la princesa del desierto de llamas, y su fuerza es cercana a la de un almirante de la marina. La fruta pájaro, tipo Zoan mítico. Forma Susaku. El líder de la flota de los piratas de Entei. Pájaro de fuego Raki. Recompensa. 1,51 mil millones de bayas. Braneu reveló el último cartel de recompensa de Raki, y las expresiones de muchos vicealmirantes del cuartel general naval se agriaron. Los marines estacionados en el cuartel general naval eran mucho más poderosos que los que se encontraban dispersos por los 4 mares y el Grand Line. Incluso con el rango de capitán, algunos marines dominaban el Aki de armamento. Al llegar al rango de contraalmirante, la mayoría se habían convertido en expertos en Aki, y muchos eran usuarios competentes del Aki de armamento. Los vicealmirantes podían utilizar libremente el Aki de observación y el de armamento. Sin embargo, pocos podían cubrirse completamente con Aki de armamento sin dejar puntos ciegos, formando un escudo impenetrable. Entre los vicealmirantes, solo unos pocos dominaban este nivel de habilidad. Esto significaba que solo un puñado de vicealmirantes podrían sobrevivir a un encuentro con Raki. La mayoría ni siquiera estaban calificados para enfrentar sus ataques directamente. Lo que hacía la situación aún más aterradora era que, incluso sin haber despertado por completo su fruta del diablo, el poder de Raki como usuaria de Zoan mítica la colocaba por encima de la princesa del desierto de las llamas en combate cuerpo a cuerpo. Sus habilidades se acercaban al nivel de una almirante de la marina. La flota pirata de Entei era realmente aterradora. El almirante Kizaru observaba los carteles de recompensas con expresión sombría. La fuerza de Raki ya estaba al nivel de un alto comandante de una de las tripulaciones de los 4 emperadores. Todos los músculos del cuerpo de Kizaru se tensaron. Este era uno de los 3 usuarios de logia despertados de los piratas de Entei, cuyo poder rivalizaba con el de los vicealmirantes más elitistas del cuartel general naval. Incluso los mejores de ellos apenas podían soportar las llamas de la forma Susaku de Raki. Braneu, con rostro severo, colocó el cartel de recompensa de Raki en el tablero. Y a pesar de todo este poder aterrador, Raki ni siquiera estaba entre los 3 oficiales más fuertes del Emperador de la Llama. Próximo. Nacido en el East Blue. Solo superado por el mismísimo Emperador de la Llama.
Una figura poderosa y temida en todos los océanos. La sala se puso tensa mientras Braneu se preparaba para anunciar la siguiente recompensa. Muchos vicealmirantes e incluso candidatos a almirante se estremecieron al ver el rostro del cartel. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.